Estimados compañeros y compañeras de este creciente movimiento de Cuarto y Quinto Paso, siguiendo el compromiso de presentar la serie documental Origen, Raíz y Nacimiento del Movimiento de Cuarto y Quinto Paso, que puede en su mejor propósito informar y dejar constancia de la esencia de este movimiento y de la esencia de su origen y desarrollo. En esta cápsula continuamos presentando hechos, opiniones importantes y vitales que apoyan al origen del movimiento social de recuperación para el alcoholismo conocido como Alcohólicos Anónimos. Y así que entonces, continuemos. Bloque Alcohólicos Anónimos, capítulo 4, la construcción del regreso a la práctica de los principios. Cápsula, la práctica de inventarios y el diálogo con amigos de la medicina. En el capítulo anterior, en su última cápsula, hablamos de 1. Los difíciles y particulares inicios de Alcohólicos Anónimos en México. Retomamos el reconocimiento que se hace a Alcohólicos Anónimos por sus aportes a la solución del viejo problema social del alcoholismo. 3. Y al final del capítulo también hablamos de los arduos y muchos trabajos que alcohólicos recuperados o en proceso de recuperación hicieron para volver a tener los éxitos de recuperación que se tuvieron al inicio del trabajo de Alcohólicos Anónimos. Ahora, en este cuarto capítulo, hablaremos del proceso histórico que se desarrolló en la construcción del regreso a la práctica de los principios de Alcohólicos Anónimos. Es importante recordar que en estas cápsulas siempre hemos mantenido y mantendremos el reconocimiento de que los iniciadores de este maravilloso programa fueron y son únicamente Bill W. y el Dr. Bob, junto con todos los buenos veteranos y amigos de Alcohólicos Anónimos que desde los años 30 trabajaron y los acompañaron hasta 20 años después en la Convención de San Luis, en donde se declara la mayoría de edad. Por lo que también omitiremos los nombres de todos los alcohólicos que participaron en esta construcción del regreso a la práctica de los principios, reforzando así nuestra fortaleza en el anonimato. Una realidad importante es que en varias partes del continente americano, desde los años 60 o 70, se realizaban variados e importantes trabajos que buscaban las causas y las razones por lo que en muchos grupos no crecían en calidad y número de alcohólicos recuperados, y cómo sí prosperaron en los inicios de Alcohólicos Anónimos. Dentro de esos trabajos, recuerdo en las convenciones, congresos e incluso aniversarios de áreas o intergrupales, que había dos temas de mucho interés por la impactante realidad que dejaba ver dos grandes verdades. Una, muchos grupos abrían sus puertas diariamente, incluso con más de una sesión de hora y media al día, los 365 días al año. Hacían juntas de información, pasaban el mensaje en iglesias, mercados y hospitales. Y el resultado es que llegaban por información de 5 a 10 necesitados o necesitadas de solución a su problema alcohólico. Muchísimo trabajo que decíamos bien vale la pena si alguno de ellos se quedaba. Pero el aniversario siguiente, el número de integrantes del grupo era casi el mismo, en el mejor de los casos, pero también se corría el riesgo de que el número de integrantes del grupo disminuyera, lo que también provocaba tal vez cansancio a los más viejos y se retiraban a sus casas a descansar en el mejor de los casos, porque también sabíamos de casos en los que volvían a beber y morían de mala y triste manera. 2. Al parecer, la calidad de miembros recuperados que al inicio se identificaba en las estadísticas en las oficinas de Nueva York se cambió por creer que el miembro de Alcohólicos Anónimos no se recuperaba, que estaba diario, siempre en un eterno proceso de recuperación. Situación que llevó a muchísimas discusiones en muchísimos lugares, de que si la definición de la medicina moderna con respecto a la descripción de lo incurable del alcoholismo se refería a lo mismo que nuestra literatura cuando dice alcohólico hoy, alcohólico siempre, y que nunca un verdadero o verdadera alcohólica volverá a beber socialmente. Pero la problemática descrita de la literatura de Alcohólicos Anónimos, cuando habla de la enfermedad del alcoholismo, no habla solamente de beber y beber, habla de una personalidad enferma, de un espíritu enfermo de sentimientos insanos de sí mismo y a los demás, de vivir en un monstruoso mundo de soledad e incapacidad de disfrutar a plenitud lo sencillo y verdaderamente valioso de la vida, que nos ponía
todo el tiempo ansiosos o deprimidos y de mal humor siempre. Entonces, al parecer se cometió el error de pensar que la recuperación era estar imposibilitado de beber socialmente sin problemas, cuando la recuperación de la que habla el programa es como Billy Bob describe en el capítulo 2 del Libro Azul, que letra a letra dice así: Tuvimos y conocimos una experiencia espiritual profunda y eficaz que revolucionó nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestro prójimo. Aquello que ocupa el centro de nuestra vida de hoy es la absoluta certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y nuestras vidas de un modo milagroso. Ha empezado a realizar aquellas cosas que no pudimos hacer nosotros mismos. O como Bob plantea su condición de enfermo recuperado de la siguiente manera: Es un maravilloso don haberme liberado de la terrible maldición que me había condenado toda la vida. Mi salud es ahora buena y yo he vuelto a encontrar el respeto de los míos y el respeto de mis colegas. Mi vida familiar es ideal y mis negocios van bien por cuanto es posible en estos tiempos inciertos. Paso gran parte de mi tiempo transmitiendo eso que he aprendido a los que lo deseen y que tengan una gran necesidad. Lo hago por 4 motivos. Por un sentido del deber, Porque es para mí un placer. Porque al hacerlo, así pago mi deuda de gratitud hacia quien gastó su tiempo para transmitirme su mensaje. porque cada vez que lo hago me aseguro una mayor garantía contra una posible recaída. A diferencia de la mayor parte de nuestros miembros, yo no pude liberarme del deseo obsesivo del alcohol. Durante los primeros 2 años y medio de abstinencia, me acompañó casi siempre. Mas nunca estuve en el punto de ceder. Me sentía terriblemente infeliz cuando veía a mis amigos beber y yo sabía que yo no podía hacer lo mismo. Pero pude llegar a convencerme que una vez tuve el mismo privilegio, pero abusé de él tan terriblemente que ese privilegio me fue arrebatado. Dice claramente, si usted piensa ser un ateo, un agnóstico o un escéptico, o si tiene una especie de orgullo intelectual que le impida aceptar lo que este libro contiene, lo lamento por usted. Y termina diciendo, este programa nunca falla, nunca. Si usted pone la mitad del esfuerzo que ha tenido cuando se trata de conseguirse otra copa. Bueno, puesto así como ustedes lo están diciendo, se ve más claro y sencillo. Pero entonces, ¿en qué momento se perdió y cuándo se trató de retomar el camino marcado por los principios? Las fechas de la pérdida no importan realmente, como reconocer que se omitieron cosas que se tenían que hacer y que se cometieron errores al intentar hacerlas desde solo la intención de hacerlas, sin la práctica ni vivencia propia del programa. Nuevamente regresemos a acciones o prácticas del programa no realizadas. ¿Pero cuáles fueron? Si se discutía y hablaba en las convenciones y además en reuniones de trabajo. Sí, incluso recuerdo que en un congreso de grupos tradicionales hubo una sesión maratónica en donde el tema era busquemos por qué los nuevos se van y no podemos retenerlos. Pero la maratónica, como siempre, se volvió una sesión de competencia, de historiales, de maltrato o de logros vanos. Además, yo recuerdo que hace 20 o 30 años, cuando una mujer llegaba al grupo, era humillada, maltratada o acosada y no era vista como una enferma del mismo dolor, por lo que no se le trataba como los iniciadores trataron a las recién llegadas. Otra cosa que pasaba es que había una distorsión en la práctica del programa de los 12 pasos. Bueno, más bien, creo que no había práctica de los 12 pasos, ¿o no? Siendo honestos, tenemos que reconocer que algo que es 100% fue que durante esas décadas, y creo que hoy día también, algunos o muchos reconocían que el programa lo practicaban solo con la mitad del primer paso y la tercera parte del 12º paso. Del primer paso se reconocía la práctica de la mitad, que dice que reconocían su impotencia ante el alcohol y por lo tanto se aseguraban de no beber. Pero del admitir que la vida se había vuelto ingobernable, nada, lo que permitía, creo yo, seguir con actitudes malsanas.
Del 12º paso solo se practicaba la parte que habla de tratar de llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos, pero en lo referente a haber obtenido un despertar espiritual, nada. ¿Y quién decía algo? Así era tratado como mentiroso. Y la parte de tratar de practicar todos los principios de los pasos en todos nuestros asuntos, pues mucho menos. Qué situación tan incompleta, tan difícil y complicada. Pero sí entiendo su relato, todo esto se estaba reconociendo y diciendo en los mismos grupos. ¿Era normal? ¿Era lo que se tenía que vivir? No, no era lo que se tenía que vivir como programa de recuperación, pero sí había una fuerte creencia de que como estábamos en un proceso y ese proceso era lento, lo que explicaba esa incompleta práctica del programa. ¿Y solo al interior de los grupos se daban cuenta de eso? La gente de afuera, los familiares, los amigos y los profesionales, amigos de AA, ¿qué veían o qué decían? Muchos de los familiares y amigos de los miembros de la agrupación también se fueron formando esas creencias. Pero otros no lo creían así, y al interior de algunos grupos había muchas propuestas de cubrir esas carencias en la práctica de los pasos. Por ejemplo, tenemos que se hacían sesiones y propuestas de hacer y vivir el segundo y el tercer paso. Y se hacían guías de preguntas para hacer el cuarto paso, como por ejemplo las varias guías de psicología, las varias guías de psiquiatría, las diversas guías de diversas religiones, las guías de la misma agrupación de Alcohólicos Anónimos, guías de 10 a 200 preguntas. Se hacían sesiones cerradas para contestar algunas de estas guías. Cabe aclarar que muchos de estos modos de hacer este cuarto paso trajo, además de alguno que otro beneficiado, en su mayoría mucha angustia y desesperación por la carga de conflictos que se mostraban en esos escritos o meditaciones. Además se mostraba un grave problema que era: muy bien, ya lo escribí o ya lo hice en mi mente y ahora ¿a quién se lo digo? ¿Cómo hacer el quinto paso? Lo que llevó a que se hicieran prácticas como las siguientes. Se programaron sesiones en los grupos de hora y media o maratónicas, en donde cada uno de los que habían escrito o meditado sobre su inventario lo fueran exponiendo. Se agarraba la tribuna como espacio de expulsión y confesión de los escritos o meditado. En algunos casos, se buscaba un sacerdote o profesional de la salud mental para que escuchara la confesión, pero con el riesgo de que no entendieran la enfermedad del alcoholismo y su proceso de recuperación con los pasos. Y después de hacerlo o deshacerse de lo escrito, no había seguimiento del resto del programa. Nuevamente déjenme decirles qué situación tan incompleta, tan difícil y complicada. Pero ¿y los amigos profesionales decían algo? Muchos, de verdad, muchos profesionales de la salud mental no alcohólicos han trabajado, han apoyado con su trabajo desinteresado a miles de nosotros en ese caminar en el mundo de la adicción. En ese sentido, estos amigos y amigas de Alcohólicos Anónimos, por los años 70, hay una investigación a nivel internacional que incluyó a México. La investigación tenía una temática algo así como el problema social del alcoholismo y el programa de Alcohólicos Anónimos. En ese estudio se encuentra que en México existían en ese momento cerca de 12,000 grupos de hora y media, que a esos grupos al menos llegaban 2 o 3,000 prospectos en un año, lo que nos darían 36,000 nuevos posibles integrantes. Pero no era así. No todos se quedaban en los grupos, ni siquiera la mitad. Eran muy pocos los aniversarios de primer año de sobriedad. Lo que se encontraba en esa investigación era que más de la mitad de esos 36,000 se fueron del grupo antes de los 3 meses. A los 6 meses solo se mantenían en los grupos cerca de la tercera parte, 12,000. Pero al completarse un año, de los casi 12,000 que quedaban, solo unos 2,000 se mantenían, casi el 6%. La mayoría, el 94%, se había perdido. ¡Qué impactante! 12,000 grupos trabajando un año para lograr solo beneficiar a 2,000 personas. Claro que son valiosísimas vidas y familias salvadas, pero 2,000
¿Qué hay de estos resultados si los comparamos con los resultados del centenar de grupos de los inicios de Alcohólicos Anónimos? A sus primeros 7 años lograba 8,000 alcohólicos y alcohólicas recuperadas. Sí, reconozcamos que hay una gran diferencia, que las cosas no las estábamos haciendo bien o las estábamos haciendo de manera incompleta. En alguna ocasión, en una junta de aniversario de un grupo del Distrito Federal, se le preguntaba a la profesional de la salud, amiga de Alcohólicos Anónimos antes mencionada. Oiga, doctora, en su investigación encontró datos interesantes respecto a la práctica del programa que se hace por los miembros de la agrupación en México. Después de meditar un poco su respuesta, comentó algo así. Interesante pregunta. No me la había hecho antes, pero les puedo decir, no con la exactitud debida, porque no tengo los datos duros aquí. Pero en casi el 100% de los grupos no hay un miembro que reconozca que ha practicado o vivido los 12 pasos, y si los hay, son muy pocos. Doctora, ¿y tendrá datos de compañeros o compañeras que han practicado el cuarto y quinto paso? Nuevamente pensó la respuesta y con la misma prudencia y aclaración de no tener datos exactos, comentó. Pues bien, podría comentar que en el 90% de los grupos en el estudio no hay un solo miembro que reconozca haber realizado un cuarto y quinto paso, y en el 10% de los grupos en donde dicen que sí hay alguien que lo ha realizado, aclaran siempre que son 1 o 2 de los viejos y la mayoría lo hicieron con profesionales de la salud o con sacerdotes. Impactantes comentarios, recuerdos y números. No hay una práctica de todo el programa de recuperación. No hay una experiencia vivida de trascender el problema del alcoholismo. Sí hay trabajo por retomar el rumbo heredado por los cofundadores. Sí hay reconocimiento de omisiones y errores. Todo esto sí fue muy importante, ya que permitió que a finales de los años 80 se empezaran a cosechar resultados de todo este trabajo que miembros de la agrupación y amigos de Alcohólicos Anónimos habían realizado. Hasta aquí esta cápsula del capítulo 4. Te esperamos en la siguiente emisión, en donde continuaremos hablando de la construcción del regreso a la práctica de los principios, describiendo la cosecha de resultados.